Muchas veces cuando decimos, porque viene al caso hacerlo, que somos católicos, al menos a mí me ha pasado mucho, hay personas que te preguntan, pero ¿eres de los católicos cerrados o de los católicos abiertos, no? Y si bien va, te lo hacen como pregunta, porque en algunos casos hay quien dice, entonces eres cerrado, no eres open mind, no eres de mente abierta. Y yo no lo tomo a mal porque seguramente esa pregunta o esa afirmación viene de que han tenido una mala experiencia en algún sector de la iglesia. No podemos ignorar eso porque pues es una realidad que siendo millones de católicos, pues no todo mundo está siempre a la altura y claro que se pueden dar malas experiencias, ¿no? Ya sea porque a lo mejor en la oficina de alguna iglesia pues los atendieron de mal modo, ya sea porque quizá hubo una homilía fuera de lugar, ya sea porque, no sé, alguna cuestión que con justa razón les haya hecho sentir una cierta cuadratura. La realidad es que aún sin negar estas cuestiones que se dan y que por supuesto hay que corregir, porque ser coherentes con la verdad no nos da derecho a tener mal modo, ¿sí? También me he puesto a preguntar o a preguntarme, mejor dicho, si de verdad somos tan cerrados como algunos dicen, ¿no? Y esto no lo digo a la defensiva, no se trata de eso, yo creo que hay que escuchar todas las voces. Pero la pregunta es esta, ¿de verdad somos tan cerrados como dicen? Les voy a hablar desde mi experiencia. Yo en ningún lugar me he sentido tan libre, en ningún lugar me he sentido tan escuchado como en la iglesia. Yo sé, habrá quien me diga, bueno, Carlos, esa ha sido tu experiencia, qué bueno, pero no es la de todos. El punto es que aún no siendo la experiencia de todos, yo sí puedo afirmar que hay hechos objetivos que nos demuestran que el ser cerrado, y cuando digo cerrado me refiero mal modo, ponernos en un pedestal, hacer y sentir incómoda a una persona, no viene de la fe, no viene de la doctrina, no viene de la naturaleza de la iglesia, sino de los límites humanos de quien pues en ese momento está siendo el rostro visible, digamos la cara en el mostrador. ¿Y por qué digo que de origen la iglesia no es cerrada? Tengo tres elementos objetivos para decir que no somos cerrados. El primero es, ahora sí que mi propia experiencia. Yo doy conferencias de temas muy variados, no solamente de cuestiones relacionadas con religión o teología, también doy de derecho, de ciencias políticas. En este canal me he ido más a la parte de la teología y de la filosofía cristiana porque es lo que realmente los suscriptores piden y pues obviamente yo valoro mucho su opinión. Pero lo que trato de decir es que yo empecé dando conferencias en un grupo de la iglesia, que íbamos una vez a la semana, los sábados, a una experiencia de voluntariado en una zona muy pobre, muy afectada de la ciudad, donde pues había diferentes talleres, ¿no? Había el de deportes, el de manualidades, el de preparación a los sacramentos y el de apoyo escolar. Yo estuve en este de apoyo escolar, porque bueno, aunque no era yo bueno en matemáticas, sí lo soy en ortografía, y entonces pues me turnaba, el que era bueno en matemáticas les ayudaba en las tareas, y yo que era bueno en historia, en ortografía, etcétera, pues ayudaba en esos temas. Y realmente yo aprendí a exponer ahí, ¿sí? Y cuando de pronto me invitan a dar una plática que, repito, no siempre es de religión, el hecho de que yo la haya dado es porque lo hice en la iglesia. A mí la iglesia me preparó, a mí la iglesia me dio herramientas. Por eso la idea de una iglesia cerrada no ha sido la experiencia que yo he vivido. Y por eso, sí, quien ha tenido una mala experiencia, le dedico este video para que no se quede con la mala impresión. No juzgo, seguramente tuvo esa impresión y seguramente es objetiva su crítica,
pero sí creo que vale la pena una segunda oportunidad, porque lo que yo les estoy contando, nadie me paga por decirlo, ni es algo que he leído, es algo que viví. Aquí he podido ser yo, ¿sí? Y el yo, evidentemente, no es que todo sea color de rosa y que todo sea una maravilla, no, no, el yo también, mi yo tiene su complejidad, también tiene sus áreas de mejora, y aún así he encontrado un lugar, digo, claro, para seguir mejorando, pero también donde se acepta o se parte de lo que uno es. La segunda cuestión por la que creo que no somos cerrados, sino que más bien es una distorsión, es nuestro propio nombre, Iglesia Católica. Católica quiere decir universal. Es la institución más multicultural del mundo. 2000 años de apertura multicultural. Basta con hacer una visita a la Plaza de San Pedro, ¿sí? O ver en los medios de comunicación, en la televisión, en internet, los encuentros del Papa para ver, visualizar una cantidad impresionante de banderas, de culturas, de formas de vestir, de idiomas que hacen un verdadero universo. Y dices tú, una institución cerrada con todo ese panorama, ahí hay algo que puede desmentir o, dicho de otra manera, dale una segunda oportunidad. Porque si fuera tan cerrada, pues no habría esa representatividad o esa presencia en los 5 continentes, con culturas muy distintas entre sí. Una tercera razón que voy viendo es que al momento que uno, por ejemplo, decide acercarse a la confesión, ¿sí? No hay, digamos, un filtro previo. Entra el que llega y el que llega se presenta como es. No es que para acceder se te pida algún tipo de papeles, algún tipo de credencial. Claro, hay que ir con actitud de arrepentimiento, ¿no? Y lo lógico es que, pues, si ya estamos bautizados, hacerlo, y si no estamos, pues ver la manera de cómo recibirlo. Pero digamos que no hay esta cuestión de que te pregunten, mira, para entrar aquí se requiere tal nacionalidad, o para entrar aquí se requieren tantos ingresos, o para entrar aquí se requiere tal forma de ser. No, eso claro, por supuesto, cuando uno se convierte, pues siempre va a haber una palabra de cambio, de conversión y de mejora, pero de entrada se parte de lo que uno trae y de lo que uno es, con luces, sombras o lo que sea. Entonces, realmente pienso que la iglesia muchas veces tiene esa fama de cerrada, sí, por experiencias negativas que algunos han tenido con otros compañeros católicos, pero eso no debe de ser un argumento para catalogarla de cerrada. Repito, no se niegan esas malas experiencias, pero en mi opinión tenemos que ver otras realidades de la iglesia, porque somos millones de personas, y no se trata de decir, en este colegio católico son mejores que en este otro, pero sí es verdad que hay estilos, y que la idea es que todos esos estilos se vayan pareciendo cada vez más al estilo de Jesús. ¿Y cuál es el estilo de Jesús? Decir la verdad, pero de una manera asertiva. Yo siempre he dicho, no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Cuando hay ese problema de tono, cuando hay ese problema de modo, pues ya no hay posibilidad de comunicar la fe, porque rompiste el canal, rompiste el puente. También a veces entre nosotros, los creyentes, pues estamos en un eterno debate que ya la verdad aburre, entre que o si somos de la doctrina o si somos de la pastoral, como si hubiera que elegir agua o aceite. Somos las dos cosas. La fidelidad a la verdad, que además no es una idea, es el propio Jesús, no quiere decir que no puedas tener buen modo. La fidelidad a la verdad no quiere decir que tengas que andar señalando con el dedo a todo mundo. La fidelidad a la verdad no quiere decir que no puedas entender cuando una persona te trae un conflicto de tipo antropológico. La fidelidad a la verdad no significa que no te vas a sentar a platicar con alguien que piensa diametralmente diferente de ti. Entonces, cerrazón
cuando es la institución más grande y multicultural del mundo, cerrazón cuando incluso la llevamos en el nombre, cerrazón cuando algunas personas como yo hemos encontrado posibilidades de descubrir habilidades que no sabíamos que teníamos y hasta una mayor autovaloración. Entonces, claro, cuando uno ve esta otra cara de la moneda, el mensaje es claro, no te quedes con la primera impresión. Y también hay otra cosa que vale la pena mencionar. Yo me siento más próximo en cuanto a comprensión, pues a las personas que, repito, se han topado pues con un católico que no ha sabido tratarles o que incluso con un modo déspota que no tiene nada que ver con la fe. Y aún en ese caso les diría una segunda oportunidad porque hay muchos otros sectores de la iglesia y creo que esto afortunadamente se va extendiendo donde hay fidelidad a la verdad, porque tampoco vamos a decir lo que todo el mundo quiere escuchar así nada más para caer en un buenismo, pero esa misma fidelidad a la verdad, de buen modo, esa misma fidelidad a la verdad con una capacidad de incluir y decir, bueno, a ver, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu historia? Yo te puedo ayudar en esto o el otro. Finalmente, aquí nadie llega siendo perfecto, siendo ideal, ¿no? Muchas veces llegamos rotos o llegamos con muchas dudas o llegamos también con sensación de algún tipo de exclusión, ¿no? Y bueno, los que han tenido una mala experiencia, digamos que los puedo entender más, porque bueno, claro, si a mí me hubiera pasado, seguramente habría reaccionado o por lo menos así como con precaución. Sin embargo, hay un sector, y lo digo con respeto al que sí no comprendo, el sector que sin haber tratado nunca con nadie de la iglesia, dice que es cerrada. Yo me acuerdo una vez platicando con una persona, como les digo, a mí me gusta mucho, incluso yo lo promuevo cuando doy alguna conferencia, una clase, siempre digo, adelante, contradíganme, alcen la mano, se vale. Aquí no soy yo la única voz cantante, estoy seguro de mi fe, sí, me parece que hay aspectos no negociables, pero no quiere decir que no pueda platicarlos o que no pueda escuchar otras voces. Sería contrario a la verdad de Jesús el ser intolerantes con quien te está trayendo una problemática, ¿no? O una duda. Bueno, conclusión, que un día estaba platicando con una persona y me empezó a hablar muy mal de los miembros de la vida religiosa, o sea, las religiosas, los religiosos, las monjas, etcétera. Y entonces yo escuché a la persona, dije, bueno, a lo mejor efectivamente se topó con alguno o alguna medio atravesado, media atravesada, y entonces pues le escuché, porque repito, hay que escuchar, y le dije, bueno, y era tu jefa, tu maestra, ¿cómo se llamaba? ¿De qué congregación era? Y me dice, no, o sea, a mí no me tocó tratarlas. Y ahí es donde se abre el paréntesis. Entonces, ¿de qué hablas? Si me explico, si no te tocó tratarlas, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues nos quedamos con el rumor, ¿sí? Que muchas veces nos quedamos un poco viendo a la iglesia desde fuera. Claro que cuando la ves desde dentro, pues también te das cuenta que hay cosas que se deben de mejorar, pero digamos que en promedio, porque realmente en promedio, la valoración también es de personas que se entregan, personas sinceras, y que muchas veces esa visión excluyente puede pertenecer, sí, a ciertas experiencias, pero también puede pertenecer a una imagen arraigada de alguna época que hoy realmente no coincide con los que estamos en el tiempo presente. Y entonces ahí también hay que tener cuidado porque ya no es la experiencia de la iglesia, sino lo que dicen que se experimenta en la iglesia. Se vuelve el teléfono descompuesto y claro, pues una persona joven que oye que son unos cerrados no va a volver. Ahora, en mi opinión, los católicos somos abiertos porque Santo Tomás de Aquino nos heredó la capacidad de dialogar. En mi opinión, los católicos somos abiertos porque es la red más grande de universidades en el mundo y en las universidades tenemos estudiantes que creen, que no creen y con una cantidad significativa de corrientes ideológicas y demás. Entonces, la cerrazón en cuanto a algún choque con un católico se puede entender,
pero una cerrazón globalizada, pienso que no. Lo que sí, pero eso no se llama ser cerrado, eso se llama ser sincero. Sí es verdad que la iglesia tiene una identidad, sí es verdad que la iglesia tiene unos parámetros, sí es verdad que en la iglesia no siempre te van a decir que sí a todo, porque la iglesia se parece, por decirlo así, a ese amigo que se atreve a decirte las cosas como son, pero no porque no te quiera, sino que precisamente porque te quiere, porque está convencido de que te puede ayudar, te dice las cosas, ¿sí? A veces, como digamos que hay dos voces, ¿no? La voz de la sociedad o la voz del mundo, ¿no? Como se le llamaba antes, la famosa fugamundi. A mí no me gustan tanto esos términos, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? La voz de fuera de la iglesia y la voz de la iglesia. La voz de fuera de la iglesia, pues es la que te va a decir que sí a todo. Sí, o sea, ¿por qué? Pues porque no le importas, así de sencillo. El que te dice que sí a todo es porque no le importas. El que no te contradice en nada es porque te está dando el avión, como decimos en algunos lados, ¿no? ¿Qué significa? Pues que da igual, o sea, no me interesa interactuar contigo. En cambio, está la otra voz, la voz que muchas veces es la mala del cuento, pero que en el fondo te puede ampliar el horizonte. Contrario a lo que las personas pueden pensar, la iglesia amplía el horizonte. En momentos terribles de la historia donde hemos tenido ideologías espantosas como el nazismo, una de las instituciones, o por no decir la única, que mantuvo la voz de alarma, pues fue la iglesia. Claro, por supuesto, está también el tema de Pío XII, ¿no? Y de la cuestión de que por qué no hizo una denuncia a todo pulmón, pero ya sabemos que no es que le diera miedo denunciar o que fuera cómplice, lo que pasa es que frente a un monstruo como Hitler, el Papa tuvo que utilizar una vía más inteligente, que fue la de la diplomacia y la de por debajo del agua salvar a un número importante de personas pues que desde luego estaban siendo perseguidas por el nazismo, los campos de concentración. Hay, por ejemplo, el relato del rabino de Roma. Yo tengo un gran respeto por la cultura judía, porque además Jesús mismo pertenecía al contexto de los judíos y el rabino escribe agradeciendo a Pío XII su gestión. Pero volviendo al punto, lo que trato de decir es que, contrario a lo que muchas personas puedan pensar, la iglesia, como te dice las cosas así, directas, en vez de cerrarte o en vez de hacerte infeliz, quizá lo que te va a permitir, y en todos los campos, no estoy hablando de uno en específico, es que seas libre y seas tu mejor versión, pero una libertad con volante, una libertad con timón, no una libertad de acelera y a ver qué pasa, ¿sí? Que es lo que muchas veces se ofrece hoy día. Hay muchas cosas positivas en nuestro tiempo, pero hay esa negativa. Entonces, conclusión, ¿de verdad somos tan cerrados como dicen? A veces podemos parecerlo, pero ya cuando se nos conoce más a profundidad, y sobre todo si se trata de católicos que de verdad van haciendo camino, que van haciendo proceso, podrán darse cuenta que somos mucho más abiertos, mucho más accesibles de lo que a lo mejor parecemos, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me han dicho que tienes la cara seria y pensé que pues eras enojón, ¿no? Y, pues ya te conocí, ya vi que no, mira, sí, te ríes, haces buenos comentarios, está bueno. Es que a veces no hay que quedarse en la facha, ¿sí? Sino ir un poco más allá. Entonces, en conclusión, número uno, entiendo que hay personas que han tenido malas experiencias con la iglesia, pero yo les diría que no se vayan con la finta. La iglesia es mucho más que esa mala experiencia. Primer punto. Segundo punto, los que nos dicen cerrados sin haber conocido la realidad de la iglesia, porque lo dicen, pues es que yo solo conocía esta congregación. Bueno, pero afortunadamente hay muchas otras, no solo hay una. Entonces, ten una visión más amplia para no hablar desde el rumor, sino desde la realidad. Y lo tercero, pues con estas evidencias, ¿no? La institución multicultural más grande del mundo, ¿sí? Eso no puede ser cerrado.
El segundo criterio, tener identidad, no significa cerrazón, no se puede decir sí a todo lo que se diga, porque si yo, por ejemplo, me subo al coche, al auto, al vehículo, porque en cada país se dice diferente, y quiero llegar a un lugar, bueno, habrá a lo mejor 2 rutas, pero no va a haber 70 rutas. Y entonces si yo trato de ir a través de las 70, pues no tengo 70 coches ni tengo 70 vidas y no voy a llegar al destino. O sea, sí tengo que optar por un camino para poder llegar a la meta. Pero eso no significa cerrazón. Eso no significa de que se me prohíba un coche. Eso no significa que se me prohíba el poder ver por el satélite por dónde andar. Y la tercera nota pues es la institución con más universidades en el mundo, con más hospitales. Yo creo que universidad es universalidad y además muchas veces las voces que, bueno, nos identifican y las respeto mucho y las pueden expresar aquí en los comentarios, no hay problema, que dicen que la iglesia cerrada, pues son los mismos que tienen una licenciatura en una universidad católica. Entonces, ahí es donde creo que es importante replantearnos y darnos cuenta que esto no es cerrado, tiene parámetros, sí, tiene una convicción, sí, pero vuelvo a lo mismo, o sea, todas las iglesias en el mundo están abiertas, es decir, tú entras, pero es que la de la banca o el de la banca de tal lado me miró mal, bueno, sí, una disculpa por él, y el que está mal es él, sí, pero no la institución, no el conglomerado, no Jesús, que fue el que la fundó. Entonces, considerando estas variables, ojalá que pueda yo haber aportado un poco de claves, sin negar las dificultades, sin negar las cosas que hay que mejorar, pero a mí me parece que no hay nada más abierto que el cristianismo, ¿sí? Porque es una libertad total. Te ayuda a volver a confiar en ti mismo, te ayuda a confiar en Dios, te ayuda a volver a confiar en los demás. Te habla de dar fruto. Lean la parábola de los talentos y verán que no hay perspectiva más abierta que esta.